Yo quiero invitarte a Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, puede ponerse de pie. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, nosotros tenemos que hablar del llamado de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1. Yo lo voy a leer desde la versión Dios habla hoy. Dice: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y en el versículo 2, Dios le habla a Abraham sobre los 4 aspectos de la bendición. Le dice: con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Pero en Génesis capítulo 12, versículo 1, desde la Reina Valera, dice: y Jehová había dicho a Abraham, término pasado, no era un término presente: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No se la había mostrado. En el versículo 2 dice: y yo te engrandeceré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te voy a bendecir y tú serás de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Tome asiento. Yo quiero hablarte sobre el llamado de Dios. Una de las cosas que debemos darle prioridad en este tiempo es al llamado de Dios. Una de las grandes interrogantes del cuerpo de Cristo en este tiempo, o del debate personal del hombre con Dios, es: ¿será que Dios me llamó? ¿Será que yo califico para un llamado? Lo primero que usted debe entender es que cuando usted estudia la Biblia, Dios nunca excluye personas. Dios no es un Dios excluyente. Dios es un Dios incluyente. Dios tiene propósitos y tiene planes con el hombre. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. Lo primero que nosotros debemos entender es que Dios tiene planes de bien sobre nuestra vida. Dios no tiene planes de mal. Yo siempre digo que nosotros no somos un accidente, nosotros somos un producto creado con propósito. Y el hecho de que no seamos contados como primero no significa de que seamos el último para Dios. Hemos sido una reserva asignada para este tiempo. Hemos sido una reserva escogida para esta generación. Cuando usted estudia Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formase ya te había apartado, y antes de que nacieses, dice Dios habla hoy, yo te había escogido para ser un profeta a las naciones. Note esto: Dios le dice a Jeremías que él ha nacido como un profeta y todavía no existía la escuela de profetas. Es por eso que Eclesiastes 3:15 dice: aquello que ha de ser ya fue, aquello que ha de pasar ya pasó, y yo Jehová restauro todas las cosas. Me bendice enseñar esto: tu futuro siempre será el pasado de Dios. Tu futuro siempre será el pasado de Dios. Es por eso de que la Biblia enseña en 1 Corintios 2:8: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que yo de antemano, en un término pasado, tengo preparado para aquellos que me aman. Y cuando nosotros hablamos del llamado de Dios, usted tiene que saber que usted no es un error, usted no es una equivocación, que Dios usted lo escogió con un propósito. Dios usted lo escogió y ha depositado una grandeza en su espíritu para desarrollarla. Yo quiero hablarte sobre 4 características de un hombre llamado por Dios. La primera característica es: el hombre que es llamado por Dios escucha la voz de Dios. Yo quiero que usted entienda un principio espiritual. El hombre no da llamado, Dios da el llamado. Pero el hombre de Dios es el que te autoriza y te envía a cumplir ese llamado.
te lo quiero repetir. Aunque Dios te llame, si no tienes una autoridad espiritual directa que te reconozca y que te envíe, no puedes ejercer ese llamado. Es por eso que es importante escuchar la voz de Dios, porque hay personas que aunque tienen autoridad, no tienen legalidad y no pueden operar en la asignación que Dios le llamó. Dios es un Dios de dones, Dios es un Dios de talento y Dios es un Dios de asignaciones. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, corremos el peligro de operar bajo un espíritu de estupor, bajo un espíritu de error. Una de las palabras que me gustaría que usted estudiara en su casa es la palabra amartía con H, que significa error fatal, error trágico o en su defecto pecado. La palabra amartía tiene que ver con un espíritu de error. Cuando nosotros no tenemos la voz del Espíritu en nuestro espíritu, no vamos a poder ser efectivos en la obra de Dios o en la casa espiritual que Dios nos asigna. No solo eso, cuando no tenemos la voz del Espíritu en nosotros, valga la redundancia, nosotros vamos a estar desconectados de nuestro destino profético, vamos a estar errantes en el ministerio, porque no vamos a tener una ruta profética trazada por Dios. Entonces, aquí se liga algo muy peligroso que se llama la bipolaridad espiritual que hoy opera dentro de las congregaciones. Vemos gente que tiene dones impresionantes, pero que hoy quieren servir a Dios y mañana no quieren servir, que hoy se comprometen y mañana no se comprometen, que hoy hacen pactos de consagración y hoy mismo lo violan, porque la bipolaridad siempre va a atacar al cuerpo de Cristo que no camine con la voz del Espíritu. Y cuando la voz del Espíritu no está en ti, cometes errores que te van a retrasar y te van a mover de tu lugar de bendición. Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú estás en tu lugar de propósito, el propósito te bendice, el propósito te sustenta, el propósito te abre puertas, el propósito te conecta delante de los grandes. El propósito puede hacer que lo que no has alcanzado en 5 años, en los próximos días se materialice. Todos los hombres y mujeres de Dios que escucharon la voz de Dios prosperaron, crecieron, se engrandecieron. No hubo diagnóstico que pudiera detenerlo, no hubo tormenta espiritual que los pudiera matar, porque tenían palabra de Jehová. Cuando tú tienes la voz del Espíritu en tu espíritu, tú no estás solo, tú tienes una palabra que te sustenta, tú tienes una señal que te respalda, tú tienes una voz que estás contigo, tú tienes un Dios que abre puertas, que suple. Es por eso que cuando Pablo fue enviado a Roma, se encuentra con una tormenta llamada Euroclidón. Las tormentas espirituales cuando van a matarte tienen nombre. A Pablo se le levanta una tormenta llamada Euroclidón. El hombre, lo que pudo sostenerlo y librarlo en ese momento era que el hombre había escuchado la voz de Dios y que Dios lo había enviado a Roma. Porque cuando tú escuchas la voz del Espíritu y el Espíritu te envía, yo quiero que tú entiendas algo. No hay sistema diabólico, no hay crisis inflacionaria, no hay coronavirus, no hay nada que pueda detener a un hombre y a una mujer que tiene una palabra de Dios. Porque como he venido diciendo últimamente, el que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. Y aunque el conflicto sea grande, la palabra siempre será verdadera. Es por eso que lo que te va a sostener en este tiempo es la palabra. Lo que Dios ha dicho de ti te va a sostener. Tú tienes que aprender a conectarte y a casarte con la palabra profética y entender de que la palabra va a moverse si tú te mueves. Que cuando Dios te da una palabra, aunque esto teológicamente alguien va a decir, pero que como que no me cuadra, pero cuando Dios te da una palabra, ya Él empeñó la de Él. Usted tiene que escuchar la voz del Espíritu. Génesis capítulo 26. Voy a parafrasear la historia y aquí comienzo a predicar. Hay un hombre llamado Isaac, hijo de la promesa. Usted cuando estudie esta historia en Génesis 26 va a notar que había una hambruna, había una crisis mundial. Y el hombre estaba en una tierra llamada Gerar.
Gerar significa tierra seca, tierra árida, tierra de dolor. El hombre empaca sus cosas y cuando va saliendo de Gerar, que se iba a Egipto, escucha la voz de Jehová que le dijo: quédate. Parafraseando le puedo decir, y Dios le dijo: ¿y quién te envió a Egipto? ¿Por qué tú te mueves así? El hombre se quedó en Gerar. Dios le dijo: en esta tierra que yo te estoy asignando, si escuchas mi voz, yo te voy a bendecir. En esta tierra que yo te estoy asignando, si escuchas mi voz, si pagas el precio, yo voy a abrir camino. En esta tierra que yo te estoy asignando, no depende de que si no llueve, no depende de que si la tierra no fertiliza, depende que si tú estás en tu lugar de asignación, yo voy a hacer contigo lo que no he hecho con otra persona. Porque a mí me bendice enseñar esto: cuando tú le crees a Dios por lo que otros no le han creído, tú calificas para caminar en bendiciones que otros no puedan abrazar. Porque aunque el reino no es cuestión de competencia, el reino es cuestión de excelencia. Usted tiene que aprender a obedecer y mantenerse en su lugar de asignación. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando Isaac se queda en su lugar de asignación, en el versículo 12 dice que Dios lo engrandece, que Dios lo hace rico, que Dios lo hace poderoso. Pero comienzan a reñir unos pozos. El hombre más poderoso de la época se llamaba Abimelech. Y me llama la atención de que Isaac se encuentra con un pozo llamado Rehoboth. Cuando tú estudias la Biblia, la palabra Rehoboth significa lugares espaciosos, lugares placenteros. Pero yo estudié un poquito más allá lo que significa Rehoboth. Y usted sabe qué significa Rehoboth: la bendición de Jehová me alcanzó. Ahora yo quiero que tú entiendas esto. Por eso que Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice: acontecerá. La palabra acontecer es algo que está a punto de pasar. La palabra acontecer es algo que está a milésima de que se pueda materializar. Que si tú escuchas atentamente la voz de Dios para poner por obra todos los preceptos que Dios te prescribe hoy, entonces dice Dios: mis bendiciones te alcanzarán. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu, tú no tienes que estar detrás de Dios para que te abra puertas. Tú no tienes que estar detrás de Dios para que te bendiga. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios tiene Rehoboth, Dios tiene pozos para ti, Dios tiene cosas para bendecirte. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios tiene gente asignada con tu nombre. Dios siempre va a tener en su agenda profética un cronograma de bendición para bendecir a aquellos que se conecten con su voz. Es por eso que es importante que usted escuche la voz de Dios. Porque si la voz del Espíritu no está en tu espíritu, no vas a operar en el espíritu, vas a operar en la carne. Romanos 8:6 dice que los que son guiados, los que trabajan por el Espíritu cosechan vida, cosechan paz. Los que trabajan para la carne cosechan corrupción y muerte, hablando de una muerte espiritual. Romanos 8:18 dice que los hijos de Dios, o el mismo Espíritu da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Es por eso que es importante que tú puedas saber que para tú conectarte con lo nuevo del Espíritu, tú tienes que tener la voz de Dios. La voz de Dios. Isaías 43:18 dice: no acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. 19: he aquí yo haré algo nuevo, pronto saldrá a la luz, ¿acaso no lo conoceréis? Otra vez abriré ríos en la sequedad, camino en el desierto. Porque lo nuevo del Espíritu no se manifiesta sobre la iglesia de este tiempo, porque no quiere salir de lo viejo, porque no quieren conectarse con la voz del Espíritu. Porque la voz del Espíritu te va a remover tu comodidad. La voz del Espíritu va a mover tu simiente. La voz del Espíritu va a matar tu humanidad. La voz del Espíritu te va a enseñar a depender de Dios. Y a las personas no les gusta depender de Dios, prefieren depender del sistema. Entonces cuando tú te casas con la voz del Espíritu, tu viejo hombre, tu vieja mujer tiene que morir. Es por eso que Cristo dijo que si la semilla de grano no cae en tierra y muere y queda solo, no lleva fruto. Porque una de las cualidades cuando Dios llama a un hombre es que para matar sus habilidades y para matar su humanidad lo deja solo, le cierra la llave, le cierra la provisión, le dice: te voy a meter en el horno, en el cuarto, necesito que dependas de mí. Escuchar la voz de Dios es entrar en un proceso con Dios, pero cuando salgas de ese proceso vas a salir radiante, ungido, bendecido. El nivel de unción va a cambiar sobre tu vida, porque ya tu humanidad no está, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Gálatas 2:20. Es por eso que todos los hombres que escucharon la voz de Dios murieron
murieron a su voluntad. Hay gente que tiene que morir a las glorias del pasado. Hay gente que solo está operando en su don. Hay gente que no está operando en la vida del Espíritu. Y necesitamos en este tiempo tener una palabra direccional de Dios para esta generación. Cuando escuchamos la voz del Espíritu, manifestamos lo nuevo del Espíritu. Marcos 2:22 dice que Dios no puede echar vino nuevo sobre odre viejo. La palabra odre es tipología de mentalidad. Cuando no tenemos la voz del Espíritu, no renovamos nuestros pensamientos. Es increíble que mucho o gran parte del pueblo de Dios tenga pensamientos añejos. Por eso que Romanos 12:2 dice: renovaos y transformaos en vuestra manera de pensar. Si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, nunca aprenderemos a vivir en fe. Hay personas que tienen mentalidad escasa y ya sería otro tema, pero en mi libro tuve la oportunidad de escribir ciertas mentalidades que tienen atrapado al cuerpo de Cristo, como por lo menos la mentalidad egipcia, gente que tiene visión de trabajo y de comida, pero no del reino. O sea, son ciertas cosas que se manifiestan sobre el cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted sepa de que lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando con legalidad. Y que esta palabra nos confronta, pero a la vez nos bendice. Pero la iglesia tiene que cambiar su mentalidad. La iglesia tiene que renovar sus pensamientos. La iglesia tiene que conectarse con el diseño nuevo, el diseño profético de Dios para este tiempo. Y para eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Porque usted va a tener dos opciones: o usted le es fiel a la voz de Dios y a lo nuevo del Espíritu, o usted le es fiel a su viejo patrón. Usted tendrá que escoger. Número 2. Una de las cosas, o la segunda característica de un hombre que es llamado por Dios, es que desarrolla una relación con Dios. Mateo 6:6 enseña que cuando oremos, cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre. Y nuestro Padre que nos ve en lo secreto, cuando oramos a Él en lo secreto, nos recompensará en público. Yo quiero que usted sepa que usted nunca tendrá recompensa pública si usted no aprende a tener vida íntima. Y que el gran éxito de los hombres de Dios y el gran éxito del ministerio de Cristo siempre fue su vida de oración. Es importante que usted entienda que cuando nosotros hablamos del llamado, usted tiene que aprender a tener riqueza interior. ¿Sabes qué dice la Escritura? Isaías 26:9: mientras el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. Riqueza espiritual. Todos los hombres de Dios que marcaron un antes y un después, no solo pagaron un precio en la fe, fueron hombres que sacrificaron su comodidad para tener tiempo con Dios. Entonces, esta generación que quiere ser usada por Dios necesita aprender a tener una relación con Dios. Necesita aprender a pagar un precio no solo en lo natural. Hay gente que paga un precio en lo natural. Pastor David, deme un ejemplo. Usted se sacrifica, viene a la iglesia, no falta a sus cultos, ora, está en todo momento cuando lo convocan, es fiel a Dios en sus ofrendas y en sus diezmos, pero su comodidad espiritual todavía no ha sido removida. Su comodidad espiritual no ha sido, su humanidad espiritual no ha sido muerta. Entonces, para Dios poder usarte con un llamado, Él necesita de que tú puedas tener una relación con Él. Por eso que Job 42 versículo 5 dice: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 19:25 dice: porque yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas le pertenecen al Señor, mas las reveladas son para los íntimos. Salmo 25:14, ¿sabes qué dice? Que las cosas íntimas le pertenecen a los que buscan al Señor. Si usted quiere caminar con un Dios de pacto y usted quiere entrar en pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pacto, usted va a tener que aprender a tener una vida de oración, una vida ligada a Dios, una vida ligada a donde tu humanidad muere, tus deseos mueren, tus sueños mueren, a donde tú vives para Dios. Una gran realidad que aunque nosotros podamos cantar el coro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, celebrarlo en las congregaciones, y no está mal, no es pecado, la gran realidad es que el cuerpo de Cristo no lo está viviendo, porque cuando Cristo vive en ti, lo primero que va a pasar es que
tu vida espiritual, tu sensibilidad del espíritu va a cambiar y tu prioridad va a ser Dios. Es por eso que el Salmo 121, el salmista David: alzaré mis ojos a los montes, no, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo capítulo 40 dice: pacientemente esperé en el Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores y me sacó del pozo de la desesperación. Usted tiene que entender de que para usted salir del pozo de la desesperación, usted tiene que aprender a tener una relación íntima con Dios, porque a los íntimos Dios les revela su pacto, porque a los íntimos viven conectados con lo nuevo de Dios. Los íntimos siempre tienen una palabra fresca, una palabra nueva. Los íntimos no solo predican el evangelio, destilan la bendición del evangelio. Tú sabes cuando es un íntimo de Dios, tú sabes cuando alguien destila la unción, cuando alguien tiene una palabra revelada, tú sabes cuando alguien dice algo de Dios no solo con su boca, sino que sus hechos lo manifiestan. Así que el tópico de desarrollar una relación con Dios es muy importante. Juan capítulo 11 versículo 40, Cristo le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Para nosotros creerle al Señor, nosotros necesitamos tener una relación con Dios, porque la palabra fe, que viene también de la palabra creerle a Dios, la palabra fe en el hebreo significa emunah. La palabra fe en el griego significa pisti. Y cuando tú unes la palabra fe en el hebreo y en el griego, usted va a notar que la palabra fe significa creo, confío y obedezco. Te lo voy a decir. En el llamado de Dios usted tiene que creer, confiar y obedecer. Y para eso necesitamos tener una vida de oración, porque cuando estamos conectados con Dios, no solo los cielos se abren, no solo nuestra mentalidad cambia, nuestros ojos proféticos se abren, se cae el velo. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque andaremos por la fe y no por vista. Y yo siempre enseño algo, que cuando nosotros caminamos por fe, nosotros vamos a aprender a conectarnos con la palabra profética. ¿Cómo opera esa palabra profética? Cuando nosotros caminamos en fe, nosotros vamos a aprender a operar como opera la palabra. Cuando nosotros determinamos vivir en fe, nosotros vamos a morir a nuestros sentidos sensoriales. Pastor David, ¿cuáles son los sentidos sensoriales? Lo que escucho, lo que veo, lo que creo. No. ¿Cuál es la palabra de fe? Que yo tengo que creer sin ver. Que si Dios dijo algo y yo lo creo, Él lo va a hacer. Que ya Dios no va a trabajar con lo que yo pueda pensar o mi manera de poder creerle a Él. Que Dios rompe nuestra calculadora humana para que nosotros podamos aprender a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando nosotros desarrollamos Cuando nosotros desarrollamos una relación con Dios y nosotros aprendemos a vivir en fe, nosotros vamos a entender de que servimos a un Padre responsable, de que servimos a un Dios que suple, de que nosotros no servimos a un Dios que llama a fracasar. Dios nunca llama a nadie a fracasar. Cuando usted hace una antropología bíblica y usted estudia a todos los hombres de Dios y su caminar en la tierra, usted va a saber que Dios nunca llamó a una persona y nunca la sostuvo. Usted va a saber que todos los hombres que Dios llamó, Dios lo sostuvo. Es por eso que es importante de que nosotros tengamos una vida de oración, porque cuando nosotros desarrollamos una vida de oración, nadie nos va a mover de nuestro lugar de asignación. Nosotros vamos a madurar, nosotros vamos a poder casarnos con lo que Dios ha dicho. ¿Sabes por qué las personas inmaduras hoy se van de las congregaciones sin respuesta? Porque no tienen una vida de oración, porque se movieron en sus oraciones, se movieron en su cimiento. Y cuando tú no tienes una relación con Dios y Satanás te zarandea, Satanás te mueve para todo lugar, porque tu vida no está edificada en el Señor. Es por eso que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como hijos de Dios es orar. Pero cuando nosotros aprendemos a desarrollar esa relación con Dios, nuestra fe crece, nuestra fe se desarrolla. Número 3, la tercera característica de un hombre llamado por Dios: su fidelidad a Dios en medio de los procesos. Y en este tema de los procesos, no te estoy hablando de algo que me enseñaron, que escuché, que leí. Te estoy hablando de algo que vivo.
haber obedecido el llamado al Señor y estar hoy en la República Dominicana, Dios ha matado nuestra voluntad personal. Hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, pero por sobre todas las cosas, yo te puedo decir que le hemos sido fiel a Dios en medio de los procesos. Yo quiero, iglesia de Dios, que usted entienda algo, porque vine hoy bajo una unción de maestro. Yo quiero que usted entienda algo esta mañana. Todo hombre y toda mujer de Dios que es llamada es procesada. Es imposible de que Dios llame a una persona y no lo trate. Génesis 22 dice que Dios probó el corazón de Abraham. Dios lo trató. Pero siempre vimos la fidelidad de Abraham a Dios en medio de los procesos. Cuando Dios me dijo en el 2017 que Él me abrió una puerta en República Dominicana, yo no conocía a nadie acá. Cuando yo vine a República Dominicana a predicar y comencé a predicar, comenzó un trato de Dios tremendo con mi vida. Cuando regreso a Venezuela, después de haber venido 2 veces, tomo la decisión de casarme con mi esposa. Y en esa decisión que tomo de casarme con mi esposa, nosotros nos casamos el 11 de agosto del 2018. Y el 21 de agosto llegamos al país. El pastor Emanuel lo sabe, llegamos al país. Recién casado, no teníamos ni 10 días. Llegamos con 2 maletas y $200, pero veníamos con una palabra de fe. Llegamos al aeropuerto de las Américas sin nada, con 2 maletas vacías, porque mi esposa había donado toda su ropa en Venezuela por la crisis que todavía agobia y arropa a nuestra nación. Yo llegué con $200, hice silicio forzado, llegué, pagué un lugar, me aplicaron un tigraje allí. ¿Qué pasó con el lugar que pagué? No, se lo dimos a otro, me metieron en un cuartico. ¿Y mi dinero? No, usted tiene que esperarse. Me dijeron, bienvenido a República Dominicana. Yo dije, bueno, pero eso no me desanimó. Llegué a ese lugar, al otro día salí con mis ahorros, compré un colchón, compré un abanico, compré una estufa y comenzamos a vivir, comenzamos a creerle a Dios y comenzamos a ver los procesos de Dios, pero comenzamos también a desarrollar un corazón fiel. Yo te digo que cuando Dios llama, Dios respalda. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, Él la termina. Filipenses 4:19, Dios suple todas vuestras necesidades. Y en medio de eso paso un proceso, me diagnostican algo, tengo que operarme de emergencia, esa área se infectó, no tengo seguro médico. Y tremendo, Dios me estaba usando. Yo iba a congregaciones y Dios me usaba con una palabra revelada. Y Dios estaba comenzando a usarnos tremendamente. Pero los dolores que yo sentí en esa área eran dolores de 5 a 6 horas diarias. Mi esposa me oró, me ungieron. Donde iban las congregaciones oraban por nosotros. No tenía seguro médico porque no tenía mi residencia. Y estaba en ese proceso. Y fue un proceso desesperante para mí. En algún momento pensé regresar a Venezuela, pero tuve que aprender a desarrollar fidelidad a Dios en medio de mis procesos. Y no solo los procesos que mi esposa, como mujer que nunca había salido de su casa y que le toca llegar a una nación sin nada, fue un trato de Dios, que Dios sigue tratando con nosotros. Pero si Dios nos ayudó en el primer escalón, también nos ayudará en el segundo. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Que me invitan a predicar a una iglesia muy conocida en el país, que está aquí en la Leopoldo Navarro, una iglesia muy grande. Y yo fui a predicar. Ya había pasado por el consultorio médico y el doctor me dijo: pastor, a usted hay que operarlo, no hay nada que hacer. Para ayudarlo me da un monto, era muy alto para ayudarlo, porque era en una clínica. En un hospital tenía que esperar alrededor de 2 o 3 meses, no aguantaba, estaba infectado. Y prediqué ese miércoles en ese servicio la importancia de creerle al Señor. Fue mi prédica. Y Dios me usó como nunca. Salí de allí, se acerca un amigo, me dice: pastor, vamos a cenar. Era el Día de las Madres, se celebraba en el país. Recuerdo que fuimos a la Tiradentes, estaba todo full. Me dice: pastor, ¿usted no quiere comer comida mexicana? Y yo pensaba, el picante. No, yo necesito comerme una ensalada, algo sano. Eran las 11 de la noche. Dimos vuelta alrededor de media hora. Llegamos a Wendy.
para que ellos comieran hamburguesa, mi esposa y esa persona, y yo me iba a comer una ensalada César, la que todos conocemos como ensalada tradicional. Y cuando llegamos había una cola como de aquí donde está Merari, allá a la puerta. Y yo dije, güey, ¿a qué hora nosotros nos vamos de aquí? Nosotros no comemos hoy. Sale alguien de primera y llega hasta donde estamos nosotros. Pastor, ¿cómo está? ¿Qué quiere? Pide lo que usted quiere. Yo le hago así. Me dice, yo estuve en la iglesia. Y el hermano me dice, ella es de la iglesia donde usted predicó. Aquí aprendí el primer principio, que no era mi turno, pero andábamos en el tiempo de Dios. Escúchame algo. Y por cuanto no era mi turno, pero estábamos en el tiempo de Dios, Dios nos sacó de último y nos metió en primera fila. Te lo voy a repetir. Aunque no sea tu turno y no califiques para mucho en este tiempo, si estás en el tiempo de Dios, serás el próximo a ser bendecido. No hicimos la cola. Me senté, pagaron, de último pasó a primero. ¿Y qué pasa? Que una persona está comiendo y no está viendo. Le digo a mi esposa, nos están viendo mucho. Hay una bendición que tiene nuestro nombre. Nos están viendo mucho de una mesa. Cuando termino, se acerca una persona, y le voy a hablar un poquito rápido por el tiempo. Se acerca a la guagua en la que estábamos y me dice, pastor, ¿cómo está? Yo soy pastor en Cotuí, creo que decir Cotuí, para que usted vaya, estoy construyendo. ¿Usted le gustaría? Yo le digo, claro. Y él está hablando conmigo y me abre así la mano como un misterio, como que me está tocando. ¿Qué pasa? Me dice, agarre ahí, pero como me lo estaba dando así como asustado. No me lo dé así, deme algo. Quítese ese susto que usted tiene, que usted está bendiciendo a un hombre de Dios. Usted está sembrando en buena tierra. Y ese hombre coloca una ofrenda en mi mano y me dice, anote mi número. 2 días después habla conmigo. Me dice, mire, ¿qué le pasa? Que yo sé que usted se tiene que operar. Le digo, me pasa esto. ¿Qué doctor lo vio? Me vio tal doctor en tal clínica. Y me dio hasta pena decirle la clínica porque era costosa. Y me dice, bueno, yo soy pastor, pero también soy doctor. Y en la clínica donde el doctor te vio, él ve en mi consultorio. Él es mi amigo. Escoge el día y la hora, yo pago su operación. Fidelidad a Dios en los procesos. Fidelidad a Dios en los procesos. En el llamado no todo te va a salir bien. En el llamado vas a llorar, vas a ser quebrantado. En el llamado habrán momentos de soledad. En el llamado habrán momentos que tú no entiendes. En el llamado habrán momentos que vas a querer renunciar. Pero yo quiero que tú entiendas que tu fidelidad a Dios va a hacer que el cielo se despierte a tu favor. Tu fidelidad va a ser de que Dios mueva piezas específicas que no estaban en tu agenda, que no estaban en tu número telefónico, pero que Dios siempre te va a dar una salida inesperada. Cuando tú puedes ser fiel, cuando tú puedes creerle, respiro y liberación Dios va a traer. Dios va a tener que tocar a alguien, así sea de San Juan de la Maguana. Pero cuando tú le eres fiel a Dios, si Dios quiere bendecirte en un campo, te bendice. Si Dios quiere tocar un empresario, lo toca. Si Dios quiere tocar un doctor, lo toca. Si Dios quiere tocar una inmobiliaria, la toca. Si Dios quiere abrir la migración para que te den visa americana, te la van a dar. Pero ¿sabes qué? En ver mi fidelidad a Dios, me toca encontrarme con otra área que es muy poderosa. Número 4, la cuarta característica de un hombre que es llamado por Dios: la resistencia. La resistencia. Resistí a Satanás y él huirá de vosotros. ¿Y sabes cuál es el problema del liderazgo de este tiempo? Que son líderes de posición, pero no de resistencia. Son líderes de papel. Se van de la iglesia porque no los saludan. Por favor, Dios nunca va a trabajar con niños espirituales. En este tiempo hay que madurar. Hay que entender de que aunque la iglesia es un ambiente de amor, el ministerio es un buque de guerra donde usted tiene que ser formado, entrenado, donde usted tiene que morir completamente a su humanidad. Yo te repito tanto esto porque una de las áreas que Dios ha tratado conmigo es que hay que morir a nuestra voluntad, porque 99.9 milésima Dios es desobediencia. Si usted le está obedeciendo a Dios 99.9%, le tengo una mala noticia: usted está en desobediencia.
una milésima te desacredita de la gloria. Una milésima te quita la bendición. Una milésima te cierra la puerta. Una milésima te desconecta de tu Canaán. Número 4, la resistencia. ¿Qué pasa? Me operan. Dios pone en mi corazón y en el de mi esposa un libro. Estoy casi ya prácticamente en el quirófano a días. Venía la presentación y el dueño de la impresora de la editorial, que no es creyente, me dice: pastor, olvídese de cuarto. Con dinero o sin dinero le voy a imprimir los libros. Logramos imprimir los libros en una acción de fe. Me toca irme a Venezuela octubre del 2019. Me fui planificado por 1 mes y medio y duré casi 1 año atrapado. Resistencia. Me fui a hacer la visa. Cuando llego a Venezuela hay un sistema de corrupción de que para apostillarte un papel te quitaban 100 y 200 dólares. Nos fuimos con unos ahorros creyéndole al Señor que vendríamos con la visa. Y usted me está viendo y supone que yo la traje. Pero yo quiero que usted entienda que nos tocó un área llamada resistencia. Cuando introduzco los papeles y los pago, se pierde casi 1 mes porque un agente consular no había dado la prueba de que habíamos pagado la visa. En el mes de enero me piden todos los papeles. Para darte una visa dominicana era cuestión de 1 semana. Íbamos por 2 meses y medio. Le dije a mi esposa: nos van a negar la visa, nos la van a negar. Efectivamente me escribe y me dicen: su visa ha sido negada. Tuve la paz en mi corazón más grande que nunca había sentido. Pero yo escribí en la red social con un diseño que hice, Salmo 112:7: no temerá tu corazón a las malas noticias, tu corazón estará confiado en Jehová. Resistencia. ¿Y sabes qué pasa? Recibo una llamada, vamos a ver cómo los ayudamos. La presión fue tan fuerte en el caso de mi esposa y mí que se logró una reunión con el ex canciller de la República. Y el ex canciller dice: pero estos pastores, ¿por qué están cogiendo tanta lucha si están haciendo una obra para Dios en el país? ¿Por qué le negaron la visa? Doy una orden de que le aprueben la visa inmediatamente. Pérez, mi visa se aprueba. En marzo nos venimos, cierran los vuelos. Nos quedamos atrapados por la pandemia. Empieza un proceso en una crisis inflacional tremenda. Nos quedamos en una ciudad que no era la nuestra. Y fueron semanas de un trato de Dios muy fuerte para nosotros. Pero yo sabía que yo volvería con mi esposa a República Dominicana, porque habían evidencia. Una de las señales cuando un hombre llama, la señal más poderosa se llama el respaldo. Nosotros teníamos respaldo de que Dios no había traído esta nación. Pasan la semana, abren el 1 de julio en el país. Usted sabe, abren los vuelos, abren la parte turística. Cuando entran al sistema en el consulado, la visa de mi esposa está aprobada y la mía está negada. Empezó el problema. El sistema no daba acceso a mi visa, no había manera. Mi visa no existía, el sistema no entraba. Y el canciller dice: no puedo hacer nada por él. ¿Será porque los vuelos en Venezuela están cerrados? Yo dije: no, pero no puede ser, algo está pasando. Y si el canciller no puede hacer nada por mí, ¿quién lo va a hacer? Dios nos dio gracia con el vicecónsul en Caracas. Ellos empiezan a mover teclas. ¿Qué pasa con la visa del pastor? ¿Qué pasa? Llegan a la conclusión de que mi visa estaba bloqueada para Latinoamérica y me desbloquean por Europa. Oye eso, como hizo un dominicano. Por Europa me desbloquean. Mire todo lo que se estaba moviendo detrás de eso. El 12 de agosto, eso está reciente, estaba en Caracas, esperando en Dios, resistencia. Tenía una palabra de Dios que nos había traído a esta nación. Yo le dije a mi esposa: nosotros vamos a regresar a República Dominicana y nos vamos a ir en un vuelo privado. Eso lo sostuve yo siempre, porque yo sabía que en Venezuela, por la situación política, no van a abrir los vuelos todavía. Me dice el vicecónsul: en mi país se dice que con la gracia de Dios bien. Dígame, ¿cómo está, pastor? Bien. Le notifico de que su visa ha sido aprobada, ya me lo refleja el sistema. Y prepárase, porque en los próximos días estamos coordinando un vuelo charter, un vuelo privado, y lo vamos a montar en ese vuelo. Y hoy estoy aquí. Eso fue el 12. El 30 de agosto
Era el vuelo, llegamos al aeropuerto, mi esposa la chequea en migración. Cuando pasa mi pasaporte no aparecía en sistema. Yo no existía en el sistema. Me pasaron 1000 cosas por la cabeza y empecé hasta a hablar en lengua. El agente me dice: ¿y qué usted está hablando? Sigue, dale, hablar en lengua. Yo viajé con el reverendo Luis Rodríguez, presidente de las Asambleas de Dios. Le dijo a mi esposa: tranquila. Pues mi esposa se pone nerviosa, ella ya está del otro lado, ya cruzó migración. Y yo dije: bueno, ¿será que le envió? Y por un momento yo mismo me reprendí. Porque en la resistencia tienes que aprender a hacer callar tu mente y escuchar la de Dios. En la resistencia de vez en cuando tienes que echar fuera el espíritu incrédulo que tú mismo tienes. No había manera. Y yo le dije: ¿y qué van a hacer conmigo? Usted no puede viajar, me dijo. Usted no aparece en el sistema. Yo dije: ¿quién me bloqueó el pasaporte? Pero ¿qué vale? ¿Qué está pasando? Me cambian de máquina, hicieron una cosa hasta que, mire, cuando yo salí en ese sistema, yo mismo se lo arranqué. Chequéeme rápido y me fui al lugar a sentarme, esperé el vuelo. Y después fue otro proceso que con la Guardia Nacional para que despegáramos. Eso fue un proceso muy largo. Fue un día muy intenso y de mucho ataque espiritual en el aeropuerto. Pero quiero decirte algo, que cuando Dios te dice que te lleva a Roma, donde está un lugar de propósito, donde está un lugar de evangelismo, de cosecha, no hay Euroclidón, no hay tormenta, no hay nada, no hay sistema migratorio que pueda detener a un ungido y a una ungida del Señor. Así que usted tiene que tener claro de que si Dios te llamó, usted tiene que dejar esa niñería, esa conmiseración, que nadie me toma en cuenta, que nadie me usa, que Dios no me usa. A Dios no lo va a mover ninguna manipulación humana. A Dios tiene que moverle tu fe, tu trato. Usted tiene que saber que si Dios le llamó, usted tiene que tener resistencia. Usted tiene que levantarse en fe. Abraham, y con esto cierro, Dios le dice en Génesis 15: no vas a heredar tú, va a heredar el Damaseno. Y Abraham tiene que caminar 25 años con una palabra profética. Yo tuve que caminar 1 año en Venezuela, encerrado, donde el sueldo no alcanza ni para una avena, el sueldo de un mes, y decirle al Señor: tú nos dijiste que nos ibas a llevar a República Dominicana. Señor, allá está nuestro apartamento, están nuestras cosas. Y comenzamos a creerle al Señor. Nos debilitamos, sí nos debilitamos. Nos angustiamos, sí nos angustiamos. Pero siempre hubo un factor que nos sostuvo: resistencia. Nos mantuvimos fieles al Señor. Un hombre y una mujer que es llamada por Dios tiene que resistir. Dice la Escritura en 2 de Corintios 4:17: porque esta leve, número 1, leve, no te va a matar. Tribulación momentánea, número 2, se va a acabar. Produce, la palabra produce del término energema. La palabra energema viene del sustantivo energía. El apóstol Pablo está diciendo: porque esta leve tribulación te da la energía para ver mi gloria manifestada, para ver mi gloria acumulada. Toda prueba, toda circunstancia que tú estás pasando te está dando la energema, te está dando la energía. Alguien tiene en esta mañana que resistir. Si usted está en la cueva de los leones y la prueba está endureciendo, tu bendición está cerca. La señal de que tu bendición está cerca es de que el horno está empeorando, es de que el horno está más caliente. Pero Dios va a abrir una puerta, pero Dios va a tocar a alguien, pero Dios va a enmudecer a los leones. Dios va a sacar en este tiempo un ramacheto, roba la catarrababa. Ponte de pie. Voy a profetizarte: de lo que tengo te doy. Voy a profetizarte que Dios te saca de la cueva de los leones. Dios te saca del horno de fuego. Si usted es un hombre y una mujer de Dios, usted tiene que resistir en este tiempo. Usted tiene que resistir. No importa cuán grande sea la prueba que tú estés pasando, resiste, resiste. Isaías 41: he aquí, yo estoy contigo en tu brazo derecho, yo te sustento con mi diestra. Isaías 40:31. Los jóvenes que flaquean y caen se cansan, mas los que esperan en el Señor recobrarán nueva fuerza. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Usted tiene que salir esta mañana de aquí con un espíritu de resistencia y saber que cuando Dios te llama, Dios va a honrar tu fe. ¿Sabe?
Yo no tengo nada en contra de esto, pero yo no me baso en este texto, en esto que nos enseñaron. Dios permanecerá fiel aunque tú seas infiel. Es cierto, yo lo sé. Pero yo no me agarro mucho de eso. Yo me agarro más de Dios honra a aquellos que le honran. Yo me sustento más que cuando yo le soy fiel a Dios, Él abre caminos. Que mi fidelidad a Dios cuenta. De que el hecho que aunque yo sea infiel, Dios permanecerá fiel, no quiere decir de que yo tenga que serle infiel a Dios. Porque si yo le soy fiel al Señor, Él abrirá camino. Y yo siento una unción de rompimiento en esta mañana. Y siento por el Espíritu de decirte, gente que está atravesando procesos desesperantes, que en los próximos días Dios te va a dar salida. Yo siento de que aquí hay personas que están en un horno de fuego intenso. Veo personas que tienen su finanza en un horno. Veo personas que tienen hijos lisiados al mundo, al pecado. Siento una carga de liberación. Y yo quiero orar específicamente por liberación. Yo sé que este testimonio Dios habló a tu vida y que usted va a salir no solo renovado con una palabra fresca, usted va a salir con una unción de resistencia, porque Satanás tiene que soltar lo que no le pertenece, porque lo que está en el diseño de Dios para ti se va a materializar. Porque Iglesia de Dios Villa Juana, cuando Dios abre una puerta delante de ti, nadie la puede cerrar. Y si en el diseño de Dios Él te abrió una puerta, no hay circunstancia adversa que te la pueda cerrar. Levante su mano, adoradores, ayúdenme. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Ramacheto, roba la quita, Ramahaya. Lloro en esta hora. Padre, yo te pido sobre las personas que están en un horno de fuego. Padre, yo te pido sobre las personas que están en cueva de los leones. Padre, yo te pido, Señor, nuevas fuerzas para que ellos resistan, para que ellos venzan la prueba. Padre, dale salida en los próximos días. Dale salida, Señor. Dale salida económica. Dale salida de sanidad. Dale salida familiar. Dale salida ministerial.